Hola a todos, bienvenidos a la clase número 2 del curso de Introducción a los Métodos Matemáticos. Espero hayan leído y comprendido la clase 1. Así continuamos hoy avanzando en los conceptos de lógica. Algo muy importante que quiero recalcar o hacer énfasis es que ustedes deben leer, comprender, internalizar los conceptos previos, porque lo que sucede comúnmente en matemática es que cuando uno comienza los cursos en realidad no hay grandes dificultades, pero la acumulación de distintos conceptos, de distintas definiciones, propiedades, si uno no los va estudiando y no lleva el curso y dedica el tiempo suficiente, luego se vuelve imposible de seguir la asignatura. Comentamos en la primera diapositiva de la clase 1 que en el lenguaje matemático está lleno de símbolos, de palabras del lenguaje natural que tienen un significado específico y bien concreto. Estos se van acumulando clase tras clase y si uno no las maneja, no las ha aprendido, se vuelve una tarea imposible luego seguir siquiera el curso, ya no entiende nada. Por eso les pedimos por favor que sigan el curso, que le dediquen su tiempo, que entiendan perfectamente y obviamente cualquier duda pueden consultar a los docentes. Vamos a tener las instancias presenciales y entonces allí pueden evacuar las dudas y por supuesto también van a estar los foros que vamos a colocar en el EVA para que pregunten y se realizarán las instancias de consulta necesarias para que ustedes sigan el curso. Dicho esto, vamos a continuar con la clase 2. Y veremos las propiedades de las conectivas lógicas. Ya estuvimos viendo, recuerden, las conectivas lógicas, negación, conjunción, disyunción, implicación y equivalencia. Hoy vamos a ver, vimos sus tablas de verdad, y hoy vamos a ver propiedades de esas conectivas. Y vamos a hablar sobre los predicados. Bueno, comencemos y vamos parte por parte. Cuando uno tiene varios enunciados, por ejemplo A, B y C, las conectivas que vimos permiten construir nuevos enunciados, los cuales vamos a escribir P de A, B, C. A estos enunciados compuestos también se les puede calcular su tabla de verdad a partir de los valores de verdad que tienen los enunciados iniciales. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo para que nos vaya quedando claro. Vamos a suponer que el enunciado compuesto es el siguiente: A y B implica C. Entonces, vean que allí hay tres enunciados: A, B y C. Y según los valores de verdad de A, de B y C, va a ser el valor de verdad del enunciado compuesto A y B implica C. Entonces vamos a empezar a elaborar esa tabla de verdad. Bien, vamos a verla aquí. Vamos a empezar con lo que sería la fila 1. Vean que acá en la tabla de verdad está la tabla de verdad de A y B implica C. Tenemos los enunciados A, B, C. Luego aparece el enunciado A y B con su valor de verdad. Y luego por último el enunciado compuesto que queremos saber el valor de verdad, que es A y B implica C. A, B y C son los que van a determinar los valores de verdad, del enunciado compuesto. Pero vean que A, B y C puede tomar distintos valores de verdad.
A puede tomar verdadero o falso, B puede también tomar verdadero o falso, e igualmente C puede tomar los valores verdadero o falso. Por lo tanto, se van a dar 8 posibles ternas de valores de verdad de A, B y C. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden ser tanto A como B como C verdaderos, o pueden ser A y B verdaderos y C falso, o puede ser A y C verdaderos y B falso, etc. ¿Ah? Recuerden que al tener A 2 posibles valores, B 2 posibles valores y C 2 posibles valores que son verdaderos y falsos en cada caso, la cantidad de ternas va a ser 2 a la tercera. 2 a la tercera es 8. Entonces vamos a empezar. Para ver la tabla de verdad del enunciado compuesto hay que ir paso a paso. El primer enunciado que aparece es A y B. Por lo tanto vamos a encontrar la tabla de verdad de A y B. Es la columna que estoy señalando. Vean que en este enunciado no interviene C, es solo A y B. Entonces, ¿qué conectiva está apareciendo aquí? En donde estoy señalando. La conectiva de la conjunción. Entonces, para determinar el valor de verdad de esta conjunción, hay que recordar la tabla de verdad justamente de la conjunción. Vamos a verla, vamos a recordarla. La tabla de verdad de la conjunción, si ustedes, perdón, la tabla de verdad de la conjunción, si ustedes la ven, es verdadera cuando A y B son verdaderos, y en el resto de los casos que alguno de los dos no sea verdadero o ambos sean falsos, es falso. O sea que solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. ¿Está? Entonces vamos a la tabla. Vean, acá A y B son ambos verdaderos, por lo tanto la conjunción es verdadera. En la siguiente fila también A y B son verdaderos, por lo tanto la conjunción es verdadera. Vean que acá C cambia. En el primer caso es verdadero y en el segundo caso la segunda fila es falso. Pero como no interviene en esta conjunción de A con B, de A y B, no cambia la tabla de verdad, el valor de verdad de la conjunción. Repito, como A y B en ambas filas son verdaderos, la conjunción es verdadera. Luego veamos que en la tercera fila A es verdadero y B es falso. Eso recién vimos que en la conjunción es falso. Lo mismo en la cuarta fila. En la quinta fila es falso A y verdadero B. Como no son ambos verdaderos, este enunciado es falso. ¿Ah? Lo mismo pasa en esta fila. Y por último, en las últimas dos filas, ambos enunciados son falsos. Por lo tanto, también la conjunción es falsa. Por lo tanto, obtenemos que el enunciado A y B tiene la siguiente tabla de verdad. ¿Ven? Es verdadero, verdadero en las primeras dos filas, porque A y B son verdaderos y luego es falso. ¿Qué sigue en el enunciado compuesto? Tengo A y B implica C. Entonces, los que van ahora, por así decirlo, a jugar o a participar en la tabla de verdad de A y B implica C, es el valor de verdad de esta conjunción que estoy señalando y el valor de verdad de C. Ahora interviene C. ¿Y cómo vamos a tener que determinar el valor de verdad de esta implicación que estoy marcando? A partir de la tabla de verdad de la implicación. Vamos a verla. Vean que la tabla de verdad de la implicación es siempre verdadera, exceptuando
en el caso en que A sea verdadero y B falso. O sea que siempre verdadera, exceptuando cuando la primera enunciado, el enunciado que está, digamos, del lado izquierdo, es verdadero y el enunciado que está del lado derecho es falso. ¿Está claro eso? ¿Ah? En el resto de los casos, tanto si el enunciado que está al lado derecho es falso, es verdadero siempre, o si ambos son verdaderos, también es verdadero. Entonces, recordando eso, vamos a ir a terminar nuestro ejemplo de el enunciado compuesto. Entonces acá, ¿quién es el enunciado que está del lado izquierdo? A y B. Por lo tanto, esta implicación va a ser falsa solamente en el caso en que A y B sea verdadero y C sea falso. Entonces veamos. A y B en la primera fila es verdadero. ¿Y cómo es C? También verdadero. Por lo tanto, es verdadero. En la segunda fila, A y B es verdadero. En tanto C es falso. ¿Ven? Recuerden, cuando el enunciado del lado izquierdo es verdadero y el del lado derecho es falso, esta implicación es falsa, porque no implica. ¿Ah? Por lo tanto, veamos que esta fila es falsa. El valor de verdad es falso. Luego, tenemos que A y B es falso y C es verdadero. Pero como en el caso de que fuera falso el lado izquierdo, siempre es verdadera la implicación. Vean, acá tenemos todos falsos. Cualesquiera sea el valor de verdad de C, eso siempre da verdadero. Por lo tanto, a partir de los valores de los enunciados A, B y C, logramos obtener el valor de verdad del enunciado compuestos A y B implica C. Hay dos tipos de enunciados compuestos que son interesantes, que son las tautologías y las antilogías. Un enunciado compuesto que siempre toma el valor de verdad, verdadero, independientemente de los valores de verdad de los enunciados A, B y C, se dice que es una tautología. Este enunciado que vimos recién no es una tautología, porque ven, no siempre toma el valor de verdad, acá hay un falso, independientemente de los valores de verdad de A, B y C. Es decir, hay unos valores de verdad de A, B y C, que son estos, A verdadero, B verdadero y C falso, que hacen que el enunciado compuesto sea falso. Por lo tanto, este enunciado compuesto no es una tautología. Por otro lado, cuando el enunciado compuesto siempre tiene como valor de verdad falso, independientemente de los valores de verdad de los enunciados A, B y C, a ese se llama una antilogía. Algo muy importante en matemática y que nos permite reemplazar un enunciado por otro son los enunciados tautológicamente equivalentes, es decir, significan lo mismo. ¿Ah? Entonces, ¿cuándo van a ser dos enunciados tautológicamente equivalentes? ¿No? Vean que acá tenemos el enunciado P, que depende de A, B y C, el enunciado Q, que depende de A, B y C. Diremos que son tautológicamente equivalentes cuando tienen la misma tabla de verdad. Es decir, cuando uno hace las tablas de verdad del enunciado P y Q, dan igual. O lo que es lo mismo,
siempre será verdadero la equivalencia lógica. O sea que P de ABC, sí, solamente sí, Q de ABC. ¿Ah? Entonces, esto, si siempre es verdadero, independientemente de los valores de verdad de A, B y C, es una tautología. Siempre esto va a dar verdadero. Eso es equivalente a decir que, pues, que los enunciados P y Q son tautológicamente equivalentes. Y esto es muy importante, como recién lo mencioné, porque en cualquier contexto matemático yo puedo reemplazar un enunciado por aquel que es tautológicamente equivalente. ¿Ah? Es decir, dijéramos que son intercambiables, son exactamente lo mismo desde el punto de vista matemático. Veamos un ejemplo. Vamos a ver que los enunciados A y B, entonces C, y A, entonces B, entonces C, ¿ah? Vean que los paréntesis acaban a jugar un rol importante porque tenemos esta implicación primero, ¿ah? Y es A, entonces esta implicación. Vean que esta hicimos recién la tabla de verdad, ¿no? A y B, entonces C fue la que recién hicimos como ejemplo. ¿Ah? La pongo acá porque esta es la que recién vimos, que solo era falsa cuando A y B eran verdaderos y C era falso. Ahora vamos a hacer la tabla de verdad de A implica, ¿ah? B implica C. ¿Ah? Entonces, como hay un paréntesis, lo primero que debemos calcular es el valor de verdad de B implica C. O sea que aquí en este enunciado solamente participan los valores de verdad de B y C en la implicación. Entonces vamos a ir línea por línea. Vean que aquí A no participa, o sea que serían B y C. Entonces debemos determinar el valor de verdad de B implica C con los valores de verdad de B y C. Recordemos nuevamente, por si nos olvidamos en estos instantes, que en la implicación, que podemos, en la implicación solamente se es falso cuando el enunciado de la izquierda es verdadero y el enunciado de la derecha es falso. Vean que en este ejemplo el enunciado de la izquierda es B y el enunciado de la derecha es C. O sea que solamente esto va a ser falso cuando B sea verdadero y C sea falso. Como acá B y C son verdaderos ambos, entonces B implica C es verdadero. Ahora podemos calcular el valor de verdad de este enunciado compuesto. Que veamos, cuando siempre va a ser verdadero, exceptuando el caso donde A, que es el enunciado de la derecha, sea verdadero y el enunciado de la izquierda, que es B implica C, sea falso. Como A en esta primera fila es verdadero y B implica C, que es el enunciado de la derecha, es verdadero, ambos son verdaderos, la implicación es verdadera. Vamos a la segunda fila. Acá, ¿qué tenemos? Para calcular el valor de verdad de B implica C, el enunciado de B, que es el que está a la izquierda, es verdadero, pero C es falso. Por lo tanto, en la tabla de verdad de la implicación tenemos que B implica C es falso. Y ahora podemos calcular el valor de verdad
de este enunciado compuesto. A es verdadero, el de la izquierda, y B implica C es falso. Por lo tanto, ya sabemos que si el enunciado que tenemos a la izquierda es verdadero y el enunciado que tenemos a la derecha es falso, la implicación toma el valor de verdad falso. ¿Estamos de acuerdo? La consecuencia es falsa. Bueno, en la tercera fila tenemos, vean, falso B, y ya sabemos que cuando la premisa es falsa, siempre la implicación es verdadera. ¿Ah? Entonces esto da verdadero, ¿ah? El de la izquierda, el enunciado de la izquierda es falso, el enunciado de la derecha es verdadero, esto implica verdadero, y cuando vamos al enunciado compuesto tenemos que A es verdadero y B implica C es verdadero, ambos verdaderos, por lo tanto es verdadero. Vamos a hacer uno más y el resto lo van a deducir ustedes. Veamos que tanto B como C son falsos, como B es falso, este enunciado siempre es verdadero, y luego, siendo A el enunciado compuesto, A es verdadero, B implica C es verdadero, ambos verdaderos, por lo tanto es verdadero. Bueno, sigan ustedes viendo el resto de la tabla y da todo verdadero. Ahora bien, comparemos el valor de verdad del enunciado A y B implica C con este enunciado compuesto. A implica, B implica C. Veamos que ambas tablas de verdad son iguales. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, todos verdaderos y todos verdaderos. Observemos que ambas son iguales. Por lo tanto, los dos enunciados compuestos son tautológicamente equivalentes. Hay unas equivalencias tautológicas muy importantes que tratan de ver el comportamiento de la negación, ¿tá?, con respecto a las otras conectivas: conjunción, disyunción e implicación. A estas leyes se llaman leyes de De Morgan y dicen lo siguiente. La primera de ellas es la noble negación. No a, ¿tá?, es tautológicamente equivalente a A, lo cual es obvio, ¿no? E igual hay que demostrarlo después, pero si uno tiene una conjunción A y B, o sea que vean que para que esto sea verdadero deberían ser las dos verdaderas, ¿no, verdad? No A y B es tautológicamente a que alguna de ellas, ¿ah?, no sea verdadera, y eso es tautológicamente no A o no B. Igualmente está la negación de la disyunción, que dice que no A o B es no A y no B, que es bastante obvio, porque A o B, ¿tá?, es verdadero cuando alguna de las dos es verdadero, ¿tá? Va a ser falso cuando las dos sean falsas. Entonces el no A o B tendría que va a ser tautológicamente a no A y no B. Y a la implicación, el no A implica B es tautológicamente A y no B. Esto se debe demostrar. ¿Cómo se demuestra? Viendo la tabla de verdad, ¿ah?, de estos enunciados que estoy señalando, y viendo la tabla de verdad de estos enunciados y viendo que dan iguales.
como hicimos recién, ¿no? Hacemos las dos tablas de verdad y vemos que son iguales. En el práctico 8 de lógica, perdón, en el ejercicio 8 del práctico de lógica, que es el práctico 2, el ejercicio 8 va a pedir que ustedes demuestren estas leyes. O sea que van a tener que hacer lo que yo hice recién, las dos tablas de verdad, y ver que son iguales. Nada más que esto es bastante más sencillo de lo que hicimos recién. Van a darle los valores de verdad a A y a B, y van a calcular las dos tablas de verdad y ver que son iguales. Con esto damos fin a lo que sería la clase 2. Bueno, espero que les haya quedado claro y repito una vez más, dedíquenle el tiempo necesario. Tienen el video, pueden escucharlo tantas veces como quieran, realizar ustedes el ejemplo por sí mismos y por supuesto luego tienen siempre la posibilidad de consultarnos en las clases presenciales y a través del foro. Bueno, me despido y bueno, nos vemos en la próxima clase.